Pues regresamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí tenemos a nuestro invitado de lujo, quiero Sí. que lo reciban, el Muchas maestro gracias, Abdú maestro. Betancourt Cabrera, Bienvenido. quien tengo el honor Oh. de poderles comentar que pues es mi padrino de generación. El día de hoy lo vamos a tener con uno de los pocos temas que tantos que domina, maestro, que le vamos a pedir que nos platique un poquito de asesinos seriales en México. Pues prácticamente lo trajimos por este tema, pero sabemos que su fuerte es la parte de la política criminal, es en el parte donde se ha desarrollado más, en el análisis de la conducta criminal. Cuéntenos un poquito de eso, maestro, para que la gente tenga un conocimiento de qué es a lo que se dedica usted plenamente. Pues bueno, pues muchas gracias antes que nada por invitarme a este programa tan interesante, una propuesta innovadora, ¿no? En materia de ciencias forenses, en materia de criminología, qué bueno que se está socializando este tema. O sea, hace mucha falta que la gente sepa qué es la criminología más allá de lo que nos han vendido las series de televisión, las películas, los medios de comunicación en general, ¿no? Es importante que sepan qué es la criminología. Y bueno, en ese sentido, pues José, te platico rápido, así, mi desarrollo profesional. Pues, estudié Derecho en la UABC, estudié otra carrera de Seguridad Pública, una maestría en Criminología y el doctorado en Ciencias Penales y por ahí otras actividades académicas que hemos realizado. Y básicamente me he desempeñado en áreas de seguridad pública, procuración de justicia, en el sistema carcelario. Y bueno, ello nos ha dado un poco de información, un poco de formación para analizar el fenómeno criminal, analizar las políticas públicas, la política criminal en particular. Y bueno, es importante también mencionar que obviamente al estar en el ámbito policial te toca conocer de muchos casos criminales de forma directa o indirectamente. Y bueno, es importante que las nuevas generaciones que se han formado en la criminología pues adapten y adopten esa información y esa formación que han tenido hacia la prevención, pero también al combate al crimen a través del análisis criminal, ¿no? Nos hemos dedicado un poco a ese tema del análisis criminal, el análisis de inteligencia criminal en particular. Y bueno, todo esto que estaban hablando ustedes precisamente del perfil geográfico, el modus operandi, la firma, etcétera, pues bueno, forma parte también, así como forma parte de la perfilación criminal, es utilizada también en el ámbito del análisis de inteligencia criminal. Ya en algún momento, ¿te acuerdas que lo platicamos por ahí en alguna institución académica en otro estado acerca de estos procesos de inteligencia criminal? Y bueno, ese ha sido un poco las áreas donde me he desarrollado. Y bueno, el tema que nos aboca en esta ocasión, pues es hablar un poco de los asesinos seriales mexicanos en este caso, ¿no? Ahí va una pregunta que me ha tocado, yo creo que desde que soy estudiante de criminología, en todos lados, en veces que vas a un congreso o a algún otro lado, la gente que sabe que eres criminólogo, la pregunta es siempre así, ¿el asesino nace o se hace? Y en otra de las partes me han comentado mucho así como que, ¿qué onda con Estados Unidos? En Estados Unidos ha habido un montón de asesinos seriales y en México son pocos o no tan conocidos como a lo mejor hicieron la fama o a lo mejor Netflix no se ha metido a sacar las series de los mexicanos. Pero claro, el asunto es, a lo mejor también analizar si hay una razón demográfica o a lo mejor socioeconómica del por qué más preferir a lo mejor o tener más oportunidad. Ahí lo veríamos, ¿qué pasaría? ¿Es la causalidad, la oportunidad o qué los llevó a más en ese país que digamos en el nuestro? Pues es que siempre cuando se analizan los temas del delito, de la criminalidad en general, ¿no? Voy a referirme a la criminalidad en general, ahorita me bajo al otro nivel de interpretación del crimen. Se analiza el contexto sociocultural, económico, político. Ahorita lo decías tú, ¿no? El momento en que se estaba viviendo en los 60s, en los 70s, qué estaba ocurriendo en Estados Unidos, ¿por qué se concentraron tantos homicidios y tantos asesinos seriales en ese momento? Bueno, pues tú lo mencionaste, veníamos de un momento en el cual existía un conflicto
¿no? La guerra de Vietnam, el consumo y el acceso a las drogas, se empieza a potenciar precisamente la distribución de drogas en los Estados Unidos, es cuando se crea la DEA, por ejemplo, en los 70s, ¿no? Y parece que no, pero esos factores contextuales o esa situación y el contexto, evidentemente que impacta en las personas, ¿no? O sea, tienen, en la actualidad tenemos un fácil acceso a información, a redes sociales, a tecnologías, etcétera, que antes no se tenían, y eso puede ser un factor que juega en contra. Por ejemplo, el niño que tiene fácil acceso, el joven, el adolescente, que tiene fácil acceso a páginas pornográficas, a páginas de crueldad animal, ¿perdón? Crueldad humana también. Crueldad humana. Toda esa situación, evidentemente que impacta en el ser humano. Todo lo externo, los factores o las causas y las concausas externas que vienen hacia el ser humano. Evidentemente, ello tiene mucho que ver. En Estados Unidos hay un factor todavía más, ¿no? que potencia esto. La supuesta vida tranquila que se vive en los Estados Unidos. El sueño americano. El sueño americano, el fácil acceso a todos los satisfactores, tienen carro nuevo, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos, el sueño americano. También eso les da cierta tranquilidad, tal vez para detonar ese tipo de conductas, sí. Porque la mayoría de los asesinos seriales que mencionaban, pues eran padres de familia, o algunos no estaban casados, ¿no? Pero vivían solos. A lo mejor podríamos hablar de John Wayne Gacy, que vivía solo, en tranquilidad, o algunos vivían con sus mamás. O sea, ese tipo de situaciones de cierta tranquilidad, pues al final nos dimos cuenta que no era esa tranquilidad. No estaba tan tranquilo, o sea, es el Kemper a su propio... Entonces, ahí lo podríamos nosotros poner en perspectiva y darnos cuenta que a lo mejor en nuestro país no se dieron tantos asesinos seriales, pero se dio ¿sabes qué? En México, al mexicano le das algo que arreglar y se avienta su chicanera y lo encuentra, y encuentra la manera, porque a lo mejor eso es lo que más nosotros o teníamos la manera de estar haciendo, es decir, ¿sabes qué? Por nuestras cuestiones de vida, tenemos que buscar la manera más bien de cómo arreglárnoslas para sacar adelante a nuestras familias, y en esa época de los 60 las familias eran un poco más grandes que las de hoy. Sí, claro. Ahí cambiaba en ese aspecto, ¿sabes qué? Pues a lo mejor en ese tiempo también el sueño americano trataba de tener beneficio en un montón de cosas. Sabes que si tenías un hijo, a lo mejor el gobierno te ayudaba con cierta parte económica, si te quedabas desempleado te ayudaba con cierta parte también, y aquí no, a lo mejor había psicópatas dentro pero no tenían oportunidad, porque si se ponían a planear el asesinato, ¿qué comían? Existía algo que se llamaba el welfare state, ¿no? El estado de bienestar en los Estados Unidos, ¿no? Precisamente era dotar de todos esos satisfactores, pero recordemos que por ahí en los 70s, mediados de los 70s es cuando mediados de los 70s, es cuando se rompe esta idea del welfare state, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, y viene una situación crítica, consumo de drogas, los barrios empiezan a deteriorarse, etcétera. Viene una situación de crisis política, económica, muy importante al momento de acabarse este welfare state, este estado de bienestar, y evidentemente eso puede ser también un factor que haya detonado, que haya exacerbado el estrés que ya tenían estos sujetos y lo canalizaron hacia este tipo de eventos criminales, ¿no? Ahí en el mero análisis también nosotros ponemos la parte de ahorita llegamos a decir, ¿sabes qué? El asesino serial tuvo una infancia difícil. Entonces, digamos en este caso, el asesino serial en su infancia, ¿qué edad tenían los papás que fueron los maltratadores iniciales que a lo mejor pudieron provocar que despertar el monstruo que tenía, o pudo haberse formado dentro de alguno de ellos? En este caso decir, ¿sabes qué? ¿En qué año nacieron o en qué edad tenían los papás y qué tipo de vicios tenían, para darnos cuenta también qué ha pasado o qué está pasando? A lo mejor, digamos, en los 70s y 60s se dieron un montón de asesinos seriales y todo, y prácticamente estaríamos hablando, vienen o tendrían hijos de personas que nacieron en los 40. En los 40. A los 40, para los 20 años aproximados. Entonces, ¿qué onda con las personas de los 40 que en esa edad que pudieron haber venido? Para nosotros poder analizar generación a generación qué le entregábamos o qué dábamos, qué tipo de educación con los niños para que haya pasado esto. Pues bueno, ahí la respuesta es: nacieron en plena Segunda Guerra Mundial. Exactamente. O sea, ese es un detonante de violencia.
porque, bueno, tenemos que nacen en plena Segunda Guerra Mundial y en pleno conflicto con Vietnam o esta guerra de Vietnam, este conflicto de los 70, bueno, detonan ciertas conductas, ¿no? Entonces, al parecer, pues la violencia formó parte de su vida desde que nacen hasta que desencadenan este tipo de conductas. Y ya generando o entregando los patrones de conducta a sus hijos que terminaron esto. Esa parte es interesante y es un tema que casi no se había. Casi no se aborda. Entonces, el análisis contextual, ¿no? Que le llaman. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestra nueva generación que estén haciendo ahorita, saliendo de una pandemia, conflicto de Rusia. Entonces los niños que estén ahorita van a salir bien estresados porque los papás lo vamos a tener. Y luego vienen de la generación de cristal, entonces hay que echar ojo en 20 años qué va a pasar. Simplemente hay que echar ojo. Hay que echar ojo 13 años atrás, 12 años atrás. O sea, 2006, 2007, plena guerra contra las drogas. Como en ese momento pues, había quienes se dedicaban a ese tipo de actividades ilegales y mueren en este contexto de la guerra, mal llamada guerra contra las drogas. Y que tal vez tenían hijos de 5, 6, 7 años. ¿Cuántos tienen ahorita? 17, 18, 20. O sea, y tristemente no hay un seguimiento a esos, o no hubo un seguimiento a esos jóvenes que perdieron a sus padres en un contexto de esta mala política criminal contra el crimen organizado. Seguramente detonaron conductas en este momento. Es que a esa política le hace falta meterle un poquito de victimología. Sí, definitivamente. De meterle de victimología y nosotros refiriéndonos en qué onda con los sobrevivientes de las víctimas. En este caso, nosotros decir, ¿sabes qué? Mataron a un montón de personas en la guerra, de las personas que han muerto en manos del narcotráfico. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa en este caso si los hijos están chicos? ¿Qué pasa si a lo mejor la persona era el pilar de la familia? ¿Qué pasa con los hermanos? Claro. ¿Qué pasa en esa situación? ¿A dónde se van los otros? A lo mejor mujeres trabajando solas, pero hay algunos pues, que los mataban y estaban muy enriquecidos y de repente, ¿sabes qué? Ya no hay nada. A mí nos tocaba, o de repente se veían las casas solas, casas de ya no hay mantenimiento, no hay todo, y todo eso causa un fenómeno que podemos verlo. La evolución de la victimología, pues bueno, como saben ustedes, compañeros, viene precisamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. El detonante de la victimología como tal viene a partir de ahí, aunque ya había existido algunos autores, algunos que habían escrito acerca de víctimas previo, ¿no?, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero básicamente todos los instrumentos que tenemos en materia de victimología vienen de ese entonces. ¿Y por qué no se adoptan y se adaptan precisamente a las necesidades de una política criminal, una política criminológica preventiva enfocada a esos jóvenes que más tarde pueden llegar a convertirse en asesinos seriales, en asesinos en masa o alguna de estas tantas clasificaciones que tenemos? O sea, los niños, hablábamos con esta estigmatización tremenda de los niños sicarios. O sea, hay un libro que se llama Nuestros niños sicarios. Por favor, o sea, es pesadísimo ese estigma. No, es que ese es sumamente lamentable el ver a nuestra juventud, a nuestros adolescentes, y el asunto es que muchos de ellos lo desean, o unos hasta fingen querer serlo. Dices, oye, ¿sabes qué onda con eso? Pero bueno, para continuar con la parte, no desviarnos, porque esos temas vamos a seguir platicando de eso. Hay un libro que se llama Huérfanos del Narco, que escribió Javier Cárdenas Valdés, el periodista que asesinaron en Culiacán, Sinaloa. Y trata acerca de esto, de este tema de los huérfanos del narco. Vamos a planear otro programa para hablar de toda la mayoría de las evidencias, a lo mejor de delincuencia organizada, ver la parte de los niños sicarios y analizar ese contexto. Ahorita que estaba diciendo, y volviendo a la parte de los asesinos seriales, regresamos a la parte de la Segunda Guerra Mundial. Si nos vamos a lo mejor por los 40, entonces ahí hay algunos, se daría... ¿Qué onda con el gobierno? En ese tiempo, ¿quién teníamos? ¿A Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, lo que me acuerdo del presidente de Lázaro Cárdenas fue que hubo un momento en que despenalizó las drogas. En 1940, sí, en los 40, el inicio, ¿no?, de los 40. Que fueron 6 meses. El doctor Salvador Viniegra se llamaba, ¿no?
Y hubo un tiempo en que, en efecto, hubo un A lo reglamento mejor en esas- federal de toxicomanía que Sí, se sí, a lo llamaba. mejor en esas loqueras nacieron los asesinos seriales. Se llamaba Los mataron en una cruda. Reglamento Federal de Toxicomanía. Y legalizaron todas las drogas. O sea, no nada más la marihuana, no nada más Mira, todas las drogas. ahorita que dices de la despenalización y de la marihuana, dato curioso. En la Tú eres época- experto en se lo- eso. la- Tú eres es- la legalización, la marihuanización de la legaliguana, claro. En esa parte, los hippies, todo el mundo lo recuerda que se lo pasaban fumando y que en ese tiempo la marihuana tenía 3% de THC. Ahorita hay plantas que tienen hasta 98%. O sea, y ahorita no andan así que moripaz, carnal. Y, esas- No, y antes sí, y pedían lo más potente que había a lo mejor en algunos lugares y era lo que se exportaba, 7% de THC. ¿Y qué me dices ahora de los cigarros electrónicos o las plumas estas que también, Ahí llega- ¿qué nivel de concentración tienen también? Es que en ese, pues supuestamente están sacando los aceites esenciales y poniéndolos. Pero ahí tienes también riesgo de, realmente ahora sí ya no saben qué están fumando. De otra manera dices, ¿sabes qué? Pues puedes ver la planta en sí. Claro. En esta parte, pues ya que seguiría o estaríamos atravesando la parte de decir, ok, dentro de eso puede haber sustancias revueltas. Exacto, ya es un químico y ya no vas a decir, ¿sabes qué? Ya no sigue la fidelidad de a dónde Claro. llegas. Esa parte, como maestro me ha tocado, porque los alumnos, porque no huelen. Entonces de repente era así como que, y así, ¿y qué onda? Y todo el salón, y así como que, ¿qué onda? Pero sí, Sí, esa claro, parte de la es tecnología. muy, muy peligrosa. Y lo toman como si fuera algo muy normal, ¿no? O sea, realmente, como dices, pues, ustedes no saben lo que están fumando. No saben qué concentración de THC puede tener esos aceites que extraen y se los están fumando. O sea, eso a la postre puede traer una consecuencia a la salud, como lo sabemos, ¿no? Mira, O sea, en otro, y porque es no hay que- control, ¿no? Es O que sea, no hay el control. control es directo a economía. El asunto, yo que me quedé impactado porque vi que Mike Tyson está haciendo orejas. Es de su marca, pequeñas orejas, son gomitas en forma de orejas de Tyson con cannabis. O sea, y el vato no tiene, o sea, dices, y la mercadotecnia, o es un genio, no tiene vergüenza el hombre porque quieres orejas de Mike Tyson. Contexto, Ajá, contexto. Y de O orejas sea, de Mike Tyson y el gato riéndose. O sea, contexto, Tyson contra, ¿quién fue? Holyfield. Evander Holyfield, ¿no? O sea, y te muerdo. Claro, Entonces, ahí- claro. pero bueno, vamos a volver a la parte de que estábamos en el 1940 y andamos ya todos... vámonos, ¿qué te parece si nos vamos, nos regresamos antes de 1940? Ok. O sea, otro momento histórico importante, porque dijimos que íbamos a hablar un poquito de la historia del crimen en México, en específico asesinos seriales, ¿no? O homicidas seriales, que no estaba la clasificación como tal en aquel año, ¿no? En aquellos años. Sin embargo, por las características ¿Era que de los mismos, Sí, lo llamaban primeramente asesinos secuenciales, asesinos pero secuenciales. ya se adoptó el asesino serial Fue la definición de Ressler. Robert Fue Ressler. Ok. Por ahí tengo algunos materiales de Robert Ressler muy, Sí. muy importantes, ¿no? Pero bueno, vámonos al tiempo del porfiriato. Ay, hijo. ¿Te parece? Porfiriato. Vamos. El porfiriato es un tema, un momento, pues muy importante. México, sí, parte aguas. Porque evidentemente estamos en pleno proceso de recuperación después de la intervención francesa. Y vamos a hablar ahorita de la intervención francesa porque el personaje que nos compete pudo ser una de estas situaciones de violencia que vivía y desestabilización, lo que lo llevó a cometer actos de violencia en contra de mujeres, ¿no? Principalmente. También la victimología, mujeres. Regresamos a esa victimología que tristemente se ha vivido durante muchísimo tiempo, ¿no? Digo, en Ciudad Juárez, el caso de las muertas de Ciudad Juárez, no me gusta denominarle así, tiene un cariz ahí de etiqueta también, ¿no? Que nos debemos de quitar, porque evidentemente son víctimas individuales y cada una de ellas tiene su nombre, y bueno, pero hablemos de Francisco Guerrero Pérez, el chalequero. El chalequero. El chalequero, ¿quién era el chalequero? ¿Han oído hablar del chalequero?
Yo la verdad ¿Nunca habían no, yo escuchado la hablar del verdad no. chalequero? No. Bueno, el chalequero fue un asesino serial mítico de tiempos del porfiriato, en pleno porfiriato. Hay algunos autores, Estamos hablando por como aquí en traigo, los 30, principios de los... en 1880, 90, hasta 1908, 1910, Ok. ¿no? Y muy curioso porque dice James Alex Garza en este libro que se llama El lado oscuro del porfiriato, dice James Alex Garza que podemos hacer un recorrido de todo el porfiriato a través de la vida del chalequero, ¿no? Ok. Porque inicia por allá en 1880, Porfirio Díaz llega al poder en 1876, el porfiriato termina en 1910 y es cuando muere el chalequero, ¿no? Ah, ok, Pero o sea, procesado 2 años antes, ¿no? Por es- homicidio. y prácticamente estuvo todo el tiempo ¿cómo? De Porfirio, De Porfirio Díaz. como asesino activo. Sí, así es, correcto. Y digo que es importante analizar el porfiriato porque evidentemente pues es una situación política, social, económica, cultural, ¿no? Que pues detonó diferentes formas de violencias, entre ellas el homicidio, y el homicidio serial como lo conocemos modernamente, pero que ya se daba esa continuidad, esa pauta, esos patrones conductuales se identificaban. Yo por aquí me permití hacer unas fichitas precisamente de información. Y por ejemplo, tenemos que Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, se le conocía como el chalequero, pero también como el destripador del río Consulado, el barbazul mexicano y el degollador del río Consulado. Su actividad o su oficio, el oficio que tenía el chalequero era zapatero. Okay. Pero antes de ser zapatero, manejaba la piel, manejaba los cuchillos, ¿no? Sí, el estiramiento. El estiramiento, claro. Las Sí. cuerdas, el hilo. Pero también en su juventud fue carnicero. No, Y era el que pues, le tocaba matar a los animales, ¿no? A las reses, a los borregos, y de etcétera. ahí al trato de la piel. Exacto. No, O sea, Primero, La vida lo primero preparó, fue, ¿no? sí. primero fue carnicero, luego fue zapatero, ¿no? Ese fue el oficio que desarrolló. Él nació en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Algunos autores y hasta la Wikipedia y dice el Bajío, pero los autores que consultamos porque no nos gusta, José lo sabe, no nos gusta irnos al internet, o sea, consultamos, por ejemplo, a Ricardo Ham en Asesinos Seriales Mexicanos, a James Alex Garza, El lado oscuro del porfiriato, Crímenes y horrores en el México del siglo XX y obviamente al padre de la criminología en México, ¿no? El criminólogo. Es un libro de José Ramón Garmavela acerca de la vida de Quirós Cuarón. Y bueno, la vida y los casos de Quirós Cuarón. Que lo llamaron el Sherlock Holmes mexicano. El Sherlock ¿no? Holmes mexicano. Y había otro que se llamaba Valente Pérez. Antes del doctor Quirós Cuarón, que era el Sherlock Holmes mexicano. Pero al chalequero le llamaron también, ¿cómo se llamaba este asesino serial? Jack Destripador. Sí, ¿no? Por ahí. Jack el Destripador mexicano también le decían, ¿no? Porque bueno, cada país pues tiene sus fenómenos criminales. En este caso, pues el asesinato serial o el homicidio serial. Y eran contemporáneos el chalequero y Jack el Destripador, ¿no? O esto que se llamó Jack el Destripador, que digo, hay hipótesis de quién era, que si era este, era el otro, ¿no? Hay un libro de Patricia Cornwell, muy interesante, que ella hace un estudio de los forense de los documentos. Patricia Cornwell, para poner en contexto, pues es una autora de libros y de novelas policíacas, ¿no? Acerca del ámbito forense en particular, ¿no? La doctora Escarpeta se llama, ¿no? Su personaje. Pero el libro que hizo de Jack el Destripador está situado en un análisis histórico de los documentos y de la poca información que queda de aquel momento. Entonces, pues sí, todos los países han tenido sus fenómenos, en este caso, sus fenómenos criminales. En este caso, Jack el Destripador y el chalequero fueron contemporáneos, ¿no? Vivieron al mismo tiempo, sin embargo, realidades distintas. Igual, pues, la Inglaterra decimonónica,
pues también era un caldo de cultivo para el delito, para la prostitución, para infinidad de conductas ¿Y aún? desviadas, ¿no? Sí, aún en la modernidad. México también padecía de las mismas situaciones y evidentemente pues había una estigmatización de esas clases sociales. Lo dice James Alex Garza al momento de hablar del chalequero. O sea, el chalequero era hijo de su papá y su mamá eran primos, ¿no? O sea, era producto del incesto. Era producto del incesto. Pero los medios de aquel tiempo se valían de todas las condiciones, de todas las condiciones personales y situacionales del chalequero para pintarlo como lo peor, ¿no? Y no solamente a él, sino al lugar de donde venía. Y no solamente a él, a sus amigos y a su familia. O sea, todo lo que estaba alrededor de él era malo. Exacto, porque básicamente venía de los lugares, de las zonas marginadas o de las zonas más pobres de la Ciudad de México de aquel tiempo. Entonces, el chalequero básicamente pues vivió en este tiempo del porfiriato y bueno, ¿qué les digo de él? Por ejemplo, su victimología. La victimología del chalequero, lo que se le pudo comprobar, porque dicen que mató a más de 20 mujeres, pero se comprobó que mató por lo menos a dos personas y una quedó viva. Francisca N., alias La Chicharra, dedicada a la prostitución, y Murcia Gallardo, también dedicada a la prostitución. Bueno, mira, vamos a hacer una pausa, maestro, y regresamos. Jóvenes, no se despeguen de lo que estamos viendo y vamos a pasar de la parte más interesante. Seguimos y continuamos en un momento.